Muy buenas noches, maestro. Soy el alumno Alessandro José Bautista Monzón y hoy le vengo a hablar sobre la zoología y su punto de referencia al espacio geográfico. Más que nada voy a explicarle qué es la zoología. La zoología viene siendo una rama dentro de la biología que estudia a los miembros del reino animal y la vida animal en general, como bien su nombre dice. Claro que esto incluye tanto en la investigación de animales como animales individuales y sus partes constituyentes, incluso a nivel molecular, y a la investigación de poblaciones, como vienen siendo las faunas enteras y las relaciones de los animales entre sí, con las plantas y con el ambiente no vivo o vivo. Viene siendo igual que esto se trabaja a población. Claro está que aunque está esta muy amplia gama de estudios, resulta en cierto aislamiento una de las especialidades dentro de la zoología de la integración que el estudio contemporáneo de estos seres vivos que ha ocurrido no menos de estos años o a más o a largo plazo, se podría decir que se enfatiza de una unidad estructural y funcional, ya que esta vida es mucho más diversa de lo que nosotros pensamos. Contándoles un poco más sobre la historia de la zoología, podemos decir que la historia de la zoología antes de la teoría de la evolución de Charles Darwin en 1859, él mismo rastreó lo que es el estudio organizado del reino animal. Claro que es desde la antigüedad hasta en tiempos modernos. Aunque el concepto de zoología como un campo coherente se puede decir que también surgió mucho más tarde. El sistemático a la zoología se ve en las obras de Aristóteles y Galeno en el antiguo mundo. Claro que este fue en el mundo grecorromano. Este trabajo fue desarrollado en la Edad Media por la medicina islámica. Claro está que en la reducción y a su vez trabajo empleado por académicos europeos como Albertus Magnus. Sobre de qué trabaja sobre de qué trabaja la zoología, podemos decirle que la zoología estudia los animales desde ángulos muy diversos y claro que los zoólogos se dedican, por ejemplo, a la realización de descripciones morfológicas, a la parte exterior y claro también en sus órganos y sistemas de cada especie. La zoología también se dedica a estudiar y describir y comprender, como lo dice en la diapositiva, el comportamiento de las especies dentro de su hábitat y su distribución en los diferentes territorios del planeta. También podemos decir que el, la ecología de las especies y los vínculos viene siendo un campo enorme que abarca la clasificación de cada animal en la Tierra, así como muchos más campos amplios de experimentación e investigación relacionadas con la vida animal y el campo. Claro que todo esto se viene expandiendo desde hace mucho tiempo y obviamente desde tanto en el océano como en la vida silvestre y en la Tierra se dice igual que se puede decir que se abre varias nuevas áreas de investigación. Diciéndole un poco más de la zoología y sobre sus ramas de la zoología, son temas que se puede decir de la biología como bien sea. También podemos decir que este, de la vida animal hay varias, lo que es un periodo particular, ya que son ramas. Por ejemplo, está la rama de la biología que se ocupa de los animales y de la vida animal, incluido el estudio y estructura y la fisiología del desarrollo y la clasificación de los animales. Está la vida del animal de un área o periodo en particular. En esto podemos hablar de lo que es un ejemplo puede ser la selva, el bosque, el océano, Alaska, y puede ser también las características de un grupo o categoría en particular. Claro que está, por ejemplo, los vivíparos, mamíferos, ovíparos y en rasgos particulares también reptiles y en partes particulares. Podemos hablar igual de lo que es las diferentes ramas, por ejemplo, también que son muy importantes.
Podemos decir que la morfología, que estudia las formas y estructuras de los diferentes organismos y órganos. Voy a intentar eh, abreviarlo un poco para que no tarde mucho. La etología, que se encarga de abordar las conductas de los animales en relación al hábitat en el que se desarrolla. La embriología, que aborda el desarrollo y la formación de embrión animal. La histiología se encarga de abordar estructuras y composición de los tejidos. Anatomía, que aborda el tamaño y la forma y la situación de la estructura y la forma y la cantidad de partes internas y externas de cada especie. La patología, que viene siendo como que una parte de la rama, de las ramas de la zoología, que viene siendo que aborda los efectos de las enfermedades de los animales y las especies. Comparada, que se encarga de estudiar las diferencias y similitudes y se registran entre los órganos del ser humano y el resto de las especies. La topografía, que estudia las relaciones y que se establecen entre diferentes órganos en un mismo lugar. La descriptiva, que hace descripciones sobre el tamaño, ubicación, forma, sobre los diferentes órganos de una especie, ya sea un elefante, lo muy grande que es, una ballena o hasta un mínimo ratón, que obviamente todo esto se va estudiando conforme a la descriptiva de una especie. La fisiología, que aborda las funciones fisiológicas de cada organismo, incluyendo los procesos químicos y físicos que se producen en cada especie. La genética, que estudia las modificaciones y herencias genéticas de las especies. La ecología, que se encarga del estudio de los vínculos entre los animales y su medio ambiente. La zoogeografía, que se dedica al abordaje de la ubicación geográfica de los animales. La melacología, que se dedica al estudio de los moluscos. La masología, que se dedica al estudio de los mamíferos. La parasitología, que como su nombre dice, está estudiando lo que es los parásitos vivos y las realizaciones del parasitismo. La taxonomía, que se dedica a la clasificación de diversas especies por medio de comparaciones de diversos tipos, por ejemplo, las anatómicas o morfológicas, que esta rama es la que incluye a cada animal en cierta especie, género, familia, reino, etc. La entomología estudia los insectos desde diversos ángulos, la taxonomía, la morfología, la genética, entre otros, como ya lo había dicho. La palaciología, que se dedica al estudio de los fósiles animales. Los fósiles ya vienen siendo como animales que se disecaron, animales que vienen siendo también como dinosaurios, animales reptiles que ya se disecaron, se secaron, que murieron, ya sea por alguna enfermedad. Ellos también checan eso. La ictiología, que se enfoca en el estudio de los peces, y la filogenia, que se encarga del estudio de la evolución de los animales. Por ejemplo, cómo pasa un animal sobre su etapa de vida y cómo lo pasan complejamente. Pasando a otra, y como se dieron cuenta anteriormente, una de las ramas más grandes de la biología y de la geografía es la zoología, ya que estas hablan de varias ramas, de entre ramas y varias ramas más, ya que son, ya que varias características y varios complejos que tiene este bello estudio. Puede ser unos ejemplos de la zoología que vendrían siendo explicándolo un poco más, podríamos decirle que la zoología también se compone como herpetología, que estudia los reptiles y anfibios, ornitología, que estudia las aves, y la helmintología, que estudia los helmintos, es decir, los gusanos parásitos. Ya vienen siendo las larvas y otros animales que comen animal muerto. La aracnología, como dice su nombre, estudia las arañas y varios insectos más, no solamente las arañas. Igual para decirle un poco un poco sobre lo que es la zoología, una historia, un método, un poco un dato curioso, se vendría siendo que pues la zoología viene siendo como toda la biología, se ha vuelto un poco más compleja con los seres vivos, dividido en varios reinos de animal, de las cuales pues obviamente son solo uno y algo otros son reinos mismos, que algunos se pueden dividir pues en partes pequeñas como orden, clase, género y finalmente en alguna especie. De hecho, las especies animales, pues podríamos decir que están finamente divididas en una de sus bases características físicas y genéticas que reconocemos a partir de millones de especies y subespecies de diferentes criaturas sobre lo que viene siendo la zoología.
Los zoólogos del siglo XXI pueden especializarse en en varias ciencias de la zoología y mucho más estrechas, pues ya como le había dicho, son varios campos que hay. Por ejemplo, la aracnología, que estudia las arañas; la cetología, que pues estudia los cetáceos, que vienen siendo las ballenas y los delfines; la ictiología, que viene estudiando los peces; la herpetología, que viene siendo estudiando lo que es la piel en el sentido de los reptiles, como las serpientes, como los reptiles; la ornitología, que viene estudiando las aves; e incluso la paseología, que estudia los animales extintos, como le había dicho, como los dinosaurios o como otras especies, como los crustáceos igual. Podemos decir igual que solamente es una parte de la clasificación de lo que voy a poder hablarles, porque pues si me la pasaría hablando todo el día de la zoología, pues no voy a acabar, porque es una rama muy ancha y una rama muy compleja que si tú la estudias a muy fondo vas a aprender muchas cosas. Y la verdad, esta es una parte que pues me ayuda también a saber un poco sobre la geografía y sus diferentes ramas, que dentro de las ramas tienen mucho más características. Espero que le haya gustado mi exposición. Un gusto y buenas noches, maestro. Tenga buen día.